Saludo buena, yo soy Walter, ilustrador y vocal de Anidón y estoy acompañado de unos grandes amigos que son José, Daya y James. ¿Cómo ustedes están? Bien, bien. Bien, bien. Hey, eso es bueno, está bien. El tema que nos compete hoy básicamente es el tema del descanso. Yo creo que antes de empezar es bueno aclarar que obviamente nosotros no somos especialistas de la salud, no tenemos muchísima idea de eso en verdad. O sea, nosotros solo vamos a hablar aquí de experiencias personales, de cosas que nosotros estamos aprendiendo todavía, porque realmente es algo que como muy de autoconocerse y viendo cómo uno puede solucionarlo. Si usted cree que usted tiene un problema mayor, usted debería ir a un especialista. Eso es como un disclaimer por si acaso. Pero bueno, antes de empezar concretamente con el tema, sería bueno como hacer una pequeña introducción de nosotros mismos. Yo, como ya dije, yo soy ilustrador. Principalmente a mí lo que más me gusta hacer, o bueno, lo que más he hecho, es cosas de cómics para redes sociales. También me interesa mucho la industria de la animación. He estudiado cosas de animación. Tengo nociones de animación. He estudiado cosas de storyboard, también me gusta mucho. Y por ahí va mi camino, como que ahí es donde yo me he enfocado. Em, Pasamos con José para ver qué tú puedes decir, José. Preséntate. Hola, José, aquí soy secretario de Nidón. También me interesa la animación. He tomado cursos de animación de forma independiente. Este año tomé un curso de efectos. Estoy trabajando en hacer un portafolio para esa área también. Em, y también he hecho como ilustración ya para mí mismo y en mis redes sociales, así. Eh, pero todavía no tengo experiencia laboral en la industria. Chévere. Entonces pasamos con Daya. Yo soy motion designer y hago compositing actualmente y quiero seguir aprendiendo más de eso y también hago un poco de 3D Qué y ya. god. Ahora pasamos con James. Yo soy un artista 3D, enfocado principalmente al diseño de personajes y con cierta fascinación por lo que tiene que ver con las texturas, con el texturizado 3D. Eh, También soy un artista de cleanup y Nice. eso. Pues que a mí me gusta que esta conversación tiene como variedad ahí, como que hay varias cosas y entonces se puede hablar de varias perspectivas, lo que viene siendo descanso, porque yo soy freelance, yo soy como independiente. José es alguien que trabaja en una empresa de publicidad, que bueno, si no estoy mal, y es como que otra perspectiva. También Daya, no sé si te puede decir, pero tú estás trabajando en un estudio de animación propiamente, ¿no? Sí, Haciendo, digamos, un proyecto por si acaso, tú sabes, por si acaso no se puede decir. sí. Pues bueno, entonces vamos a entrar directamente al tema, ya que nos conocen más, ¿verdad? Como saben a qué nos dedicamos. Lo primero que yo quiero preguntarle a ustedes es, ¿ustedes qué tanto descansan? ¿Qué tan presente está el descanso en sus vidas? Es una pregunta difícil, no, al menos curioso porque yo no diría que tengo el descanso programado, sino que al menos el trabajo sí está programado, pero como que uno no programa el descanso, sino que depende de cuánto trabajo tú tienes. Hay semanas que son más ajetreadas que otras. Al menos en mi caso, esta semana ha sido muy difícil trabajar y al menos ahora este fin de semana sí he podido descansar. Creo que más bien como algo así de cuando tú lo necesitas más. Ok, o sea que... Y Ujú. complicado también porque como uno siempre tiene como el trabajo y luego los proyectos personales Sí, sí, lo sí. hace en su momento de descanso, entonces como uno va sorteando eso, dependiendo de tu motivación y cómo tú te sientes. Sí, me imagino, es como complicado ahí, como ver como que uno suele, eso mismo que te había dicho, organizar el tiempo de trabajo, pero uno no suele contemplar el tiempo de descanso ahí mismo, es como que no nos lo pone en el mismo paquete. ¿Y los demás, qué tal? ¿Qué tanto tiempo ustedes trabajan? O sea, digo, descansan en la semana, ¿ves? Ya lo puse ahí. Igual que José, uno no tiene como un descanso programado, pero las últimas 2, 3 semanas, el descanso que he tenido, de verdad,
ha sido este fin de semana, porque los fines de semana, como dice José, también trabaja en proyectos personales, pero en mi caso, para yo poder descansar, tengo que como sentirme, que estar conmigo, estar sola, no salir con amigos ni nada de eso, porque Mm, también uno hace diligencia o que sale sí. y ese tipo de cosas. Y cuando yo trabajo más como, ahora mismo estoy trabajando de lunes a viernes, normal, eh, así yo descanso menos, creo que por la desorganización, no sé, pero cuando estoy como freelance, obviamente uno muchas veces se puede como organizar más su tiempo Tú tienes más de acuerdo a lo control. que uno hace, no dependiendo de otras personas, no mucho, y así. Sí, se entiende, como que tú tienes más control cuando tú eres freelance, digamos, entre comillas. Bueno, Sí. entre comillas, si tú eres, depende de la gente, en verdad, pero sí, en verdad se entiende. Yo iba a decir que mi método de descanso normalmente es una mezcla de yo tener ciertas horas como definidas de quiero estar tranquilo a estas horas, pero también depende mucho de qué tanto trabaje. Eh, con cosas como, por ejemplo, con el método este del Pomodoro, yo siempre me pongo unas horas fijas como de trabajo tanto, ok, toca descanso, sea de 5 minutos o de media hora. Siento que Ujú. descanso bastante. El O bueno, pomodoro es muy bueno, en verdad, para eso, precisamente, ujú. para descansar. Como a mí, o sea, es muy bueno porque te ayuda a descansar y como que te ayuda al mismo tiempo a no procrastinar, porque claro, uno procrastina porque, o sea, como que el Pomodoro hace que cuando tú estés descansando ahí tú tienes tu tiempo para procrastinar y ya no tiene como la presión de, que estoy perdiendo tiempo o algo así, sino que tú lo haces tranquilo, siempre y cuando te lo cumplas también, que ahí también está esa parte de auto, de como disciplina. Como Ujú. pueden ver aquí, hay varias perspectivas de lo que, cómo descansar. En sí, en mi caso, por lo menos, a mí se me ha complicado como yo tengo que organizar mi tiempo. Es como que hay veces que yo intento descansar, pero como que no puedo, como que al no haber terminado algunas cosas que quería hacer ese día, como que sigo y sigo y sigo. Y eso está bien una vez, supongo, pero cuando ya tú lo haces como cotidiano, yo creo que ahí es que se te puede complicar. Em, pero bueno, al final es como un aprendizaje que uno tiene que ir como adecuándose, como ir viendo los métodos que puedan servirte a ti, porque claro, también está ese factor que hay gente que literalmente no tiene la opción de poder descansar por diversos factores, ya sea económico o cualquier tipo de cosa, entonces también hay que entender eso, pero sí siempre es bueno intentar buscar espacios. A mí me gustó lo que dijo Daya o sea, yo me identifiqué, mejor dicho, con lo de descansar como que hay gente que descansa yendo a, a hablar con amigos o saliendo, qué sé yo. Y otra gente, como yo, descansamos como que más en soledad, como más chileando más así como en su propio mundo. Pero bueno, yo creo que cada quien busca su forma de descansar. Sí, ¿Ustedes cómo es su perspectiva de eso? ¿Cómo ustedes intentan descansar cuando lo hacen? yo quería mencionar eso Ujú. porque hay como diferentes tipos de descanso y yo Sí. creo que se ajusta a tu necesidad en ese momento. Por ejemplo, esta semana ha sido como, de nuevo, yo tuve varios días trabajando y tuve que madrugar haciendo cosas, entonces como que ayer sábado fue como el día que yo necesitaba descansar absolutamente de todo, eh, incluyendo interacciones sociales. Yo no podía, el cansancio era tanto del trabajo como de interactuar con personas, como de todo. Entonces era como, ok, quiero ver películas, no quiero pensar, no quiero ser productivo. Y ya después de que tú, como que yo descansé de esa manera, entonces hoy sigo descansando, pero hoy puedo hacer cosas como que me Claro. gusten a mí, como proyecto propio y no siento que es un trabajo. Y eso también es como, ahí es
cuando yo diría que tus proyectos no se sienten como trabajo, sino que son parte de tu descanso, como que hay la forma de descansar cambio en sí. Sí, sí, sí. Y eso es interesante, es como evaluar también, o sea, aceptar que hay días que tú necesitas descansar, o sea, como descansar de ese tipo de cosas que, pues, bueno, hay, o sea, obviamente hablar con gente que te cae bien, con amigos, es algo que a la mayoría de gente, bueno, a todo el mundo le gusta, o sea, a quién no le gusta hablar con sus amigos, pero hay días que uno tiene que aceptar que, bueno, uno está cansado y uno necesita ese tiempo para como regenerar ahí como actitud o para socializar. Eso también es interesante como verlo, como no hay que obligarse a hacer la cosa. Si tú estás cansado, tú tienes que tal vez evaluar que tú estás cansado, porque eso es importante también. Sí, hay días que tú necesitas dormir, hay días que tú Ujú. necesitas ver gente, hay días que tú necesitas estar solo, ver películas, como... Sí, sí, sí. También yo creo que no es solamente de lo que tú necesitas, como también de lo que tú has hecho previamente, hacer algo diferente. Es como el cerebro necesita nuevos estímulos a veces y a veces simplemente necesita cero estímulo. Sí, también. Y es difícil, en verdad, por lo menos, sobre todo en los tiempos actuales, tener ceros estímulos, bueno, un pocos estímulos o descansar de los estímulos, porque obviamente no está bombardeado de cosas. Pero sí es bueno intentar por lo menos tener un tiempo para, yo qué sé, incluso, por ejemplo, salir en la mañana a hacer algo. No tiene que ser en la mañana, puede ser a cualquier hora, pero el ejemplo es, tú vas y haces ejercicio y hay gente que lleva música, pero hay gente que utiliza ese tiempo para ir simplemente como meditando, eso es como un tipo de meditación. Y eso también está interesante, yo creo que es un tipo de descanso que te ayuda mucho. Y te ayuda en muchísimas cosas. Yo creo que para mí, de la cosa más importante del descanso, obviamente no es la única cosa importante, pero de lo más importante para mí es que o sea, cuando yo descanso es cuando yo soy más creativo. Si yo no descanso, yo como que estoy quemado y no puedo, las ideas no fluyen, como que quiero hacer algo y es una buena idea, yo digo, ok, yo tengo ganas de hacerlo, pero es más bien como que el hecho de hacerlo ya es como un esfuerzo extra ahí, o sea, y cuando yo puedo descansar, tener un tiempo para aburrirme, o qué sé yo, decir, fíjate, no tengo nada que hacer, me voy a poner a dibujar, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a crear. Ahí es cuando yo aprecio más todavía el descanso, porque yo creo que los bloqueos creativos vienen de gente que no descansa ni un segundo y está todo el tiempo haciendo. Y cuando descansan, ahí como que le van fluyendo las ideas de nuevo. Como que en el descanso tú recuperas la motivación para hacer las cosas. Como a veces es bueno alejarte de lo que tú estás haciendo para recuperar la gana de hacerlo Sí, literal. y tener Pero nuevas Digo, ideas. eso Ujú. que dijo Walter, de cuando uno no hace nada, que uno como que se pone más creativo. Yo también de vez en cuando, a propósito lo hago como para eso mismo, para descansar. Yo voy a la sala y me quedo ahí como 20, media hora mirando para afuera haciendo nada. Y uno como que ve, no sé, como que le vienen muchas cosas a la cabeza y a veces simplemente contempla y ahí uno quizás se le ocurren algunas ideas y cosas así. Es verdad, cuando uno no está cansado, descansado, ahí es como que más difícil Sí. para mí, porque yo creo que algunas personas cuando están en bajo presión y no sé, que quizás puedan ser más creativos. Sí, Bueno, cuando tú estás bajo presión es como tú tomas decisiones rápidas, pero en base a lo que tú sabes ya. Y trata de ejecutar así. No es tanto como ser creativo como practicar de la cosa que ya tú sabes. ok, como que no hay espacio para experimentación, porque tienes que mantenerte en una zona de confort. ¿A eso tú te refieres? Tipo, trabajar con Tienes que lo que tú... recurrir, Ajá. exacto, recurrir a la cosa que ya tú manejas bien. Sí, eso yo creo que es muy cierto, en verdad, porque, claro, cuando tú estás trabajando, es muy difícil, en verdad, salir de eso, como decir, voy a ver qué hace, cómo hace esto, qué sé yo. Porque, claro, tú estás en modo productividad
Y, y tú puedes hacer cosas creativas en modo productividad también, pero yo creo que las cosas nuevas quizás sean más difíciles de experimentar, a menos que tu metodología de trabajo también implemente eso de alguna forma, o qué sé yo, hay gente que se pueda adaptar así. Algo que decía Daya hace un rato es que cuando cuando tú meditas así, que tú tengas esos momentos de silencio, que cuando se te ocurren las ideas, y literalmente, yo creo que la mayoría de gente, yo he visto como memes así y vainas así, como que la gente cuenta de que se acuestan a dormir, se le ocurren muchísimas ideas y tienen que levantarse a escribirlas porque se le olvidan. O sea, como que literalmente en ese momento es que tú estás agarrando todas las cosas que tú estabas viendo, tú estás recolectando y ahí tú la estás mezclando. Por eso es que descansar, para mí, es cuidar tu arte. Como que si tú quieres tener eficiencia creativa incluso, o sea, para mí, tú puedes verlo desde ese punto de vista, porque hay gente que son muy productiva y tú le dices descansar y dice, no, pero yo tengo que producir. Si tú descansas, tú vas a ser más productivo por inercia, porque tú estás teniendo más energía, tú estás teniendo más potencia, tú estás teniendo más creatividad y todo. Entonces, yo creo que hasta en eso tiene ventaja descansar. Ahora, claro, es más fácil decirlo que hacerlo a veces, pero sí es bueno buscar la manera de hacerlo. Una cosa de la Ajá. que yo quería mencionar era que, o sea, con esto de cuidarte a ti mismo y así, también, o sea, es como que todo un tema enorme, porque no es simplemente como que un absoluto de tú venir y decir, ok, tengo que cuidarme, tengo que descansar, así que no haré nada por un rato, o dicen, oh, terminé de trabajar, así que voy a descansar y me pondré a trabajar en esta cosa a manera de descanso. Literalmente como que tú tienes que, no es tan fácil como tú pararte a decir, ok, no voy a hacer nada y punto, sino que tú tienes que ponerte a pensar qué es lo que te va a hacer sentir bien en el momento dado. Como por ejemplo, hay gente que sí le sirve eso de ponerse a trabajar en otra cosa, como su descanso. Hay gente que le sirve desconectarse por completo, o hay gente que simplemente como le gusta hacer cualquier, cualquier cosa, dependiendo lo que te llame la atención. Como por ejemplo, a mí me pasa que una de las maneras que yo uso para descansar es como súper desconectándome, y como la manera en la que yo lo digo es literalmente haciendo fotosíntesis, como por una hora. Y de esa hora yo estoy como que es como dormir con los ojos abiertos. Nice. Y es bien tremendo. También que una cosa, tal vez esto tendría más sentido si se anexara a puntos, pero una cosa que hay que hacer es como con esto de estudiarse y así, es saber tener un buen hábito, Sí. porque también está fácil que tú vengas y digas, sí, voy a descansar y todo esto, y tener como, es como, no sé cómo decirlo, pero es como que una procrastinación condescendiente, tipo, uy, no es que estoy procrastinando, es que he descansado, ¿no viste cómo trabajé 5 minutos? Así que estoy descansando 5 horas. Eh, Sí, Me sí, sí. parece bien No, XD. Como un engaño ¿Ibas a a ti decir algo? mismo. Ujú. yo siento que lo peor de procrastinar es que tú no estás descansando realmente. O al menos la sensación que yo tengo cuando sientes que estás procrastinando es que tú no te sientes productivo porque no tienes ganas de hacer algo, pero al mismo tiempo no estás activamente descansando, sino que estás todo el tiempo pensando en lo que tienes que hacer y eso te estresa. em, y te quita la motivación y todo, pero al mismo tiempo entonces no estás mejorando en sentirte mejor, en más preparado para hacer la cosa y eso como que empeora todo porque no estoy ni descansando ni completamente siendo productivo, simplemente estoy perdiendo tiempo, Como Estás un, teniendo que lo es peor la de ambos sensación más mundos. incómoda. como un limbo Sí. raro ahí, entre los dos Ujú. mundos. Y Yo siento que eso desgasta mucho, ese limbo. Em, Sí, me suele pasar mucho.
Sí, sí, Y sí. eso pasa mucho cuando, como creo que como dijo James, cuando tú te sientes desorientado, no sabes exactamente qué hacer, ni tener como un buen hábito, ni disciplina. Entonces que tú como que te sientes un poco perdido. ¿Qué yo debería hacer hoy? ¿Debería trabajar en este proyecto? ¿Debería hacer esta otra cosa? No termina haciendo nada y como que tampoco descansa y eh, genera como una ansiedad, no sé. Ujú. Sí, sí, sí. Lo de la procrastinación, hay gente que dicen que uno pudiera, si uno di que procrastina mucho, como hacerla de que procrastinación consciente, como que tú, di que, por ejemplo, tú estás, qué sé yo, haciendo un cleanup, pero después tú quieres, no sé, editar un video y eso es como de que trabajar igual en algo que tú tenías que hacer ya, pero eso no sé si realmente eso funcione, porque a veces Ah, uno tiene que entregar el cleanup para allá o no sé. yo creo que eso se conoce como procrastinación productiva, Ujú. que básicamente consiste en que tú tienes que hacer una cosa, pero en vez de hacer esa cosa, eres productivo con otra, que Mm, es como, por ejemplo, a veces no pasa que tú dices, yo qué sé, tengo que hacer este dibujo porque tengo esta comisión, tengo que hacer este trabajo, pero es que hay que fregar, ni modo, hay que fregar, y luego es como Sí, tú sí, sí. terminas de fregar y es como, bueno, tengo hambre, tengo que comer y no sé qué, y luego es como que, ups, Limpiar la yo hice habitación. mucho, déjame jugar, y luego es como que, Eh, hay traste, déjame fregar otra vez. Mira, Pues sí, al menos cuando tú procrastinas y dices, bueno, no hice el trabajo hoy, pero hice ejercicio, mira, eso te hace sentir bien contigo mismo. Sobre todo si tú lo puedes hacer, o sea, si tú de verdad no estás siendo irresponsable con nada, vamos a sí. decir, pero tú aceptas que ese día realmente no estás dando la talla para trabajar y por alguna razón. No sé, al menos es bueno ser amable contigo mismo y Ujú. decirte, mejor ocupo este tiempo haciendo algo que yo quiera hacer, que de verdad me motive a hacer algo. No tiene que ser literalmente descansar, porque a veces uno no quiere descansar, pero como tú dices, enfocarlo a hacer otra cosa que sí te interese, para no sentir esa ansiedad de que estás perdiendo tiempo, Sí, yo creo creo yo. que eso de ser amable contigo mismo es clave, porque muchas veces la gente es muy dura consigo mismo, sobre todo en el arte. La gente en el arte es su propio jefe, así literal, su propio explotador. Y a veces, pues está bien, o sea, tú decís, bueno, hoy no puedo hacer esto, o sea, hoy no tengo ganas de hacer esto. No, no puedo, o sea, bueno, claro, si, como dijo José, si tú no estás siendo irresponsable, porque claro, hay cosas más allá de uno que uno tiene que cumplir sí o sí, al final hay cosas que son de ser profesional, pero también es válido, tú dices, tú, o sea, sentirte pleno con otro tipo de cosas que también, o sea, es como que es cierto de eso también que dijo José, de que a veces uno no quiere descansar, a veces es como no precisamente descansar en sí, no hacer nada, tipo aplicar la de James de fotosíntesis, sino que tú quieres no hacer eso, lo que tú estabas haciendo en ese momento. Entonces, bueno, tú agarras y te pones a hacer otra cosa, lo mismo que decía Daya, de que hay gente que eso mismo de que dice, bueno, pues yo no quiero hacer esto y voy a hacer esto otro, que es básicamente trabajar también, pero en ok. otra cosa. Creo que sí que es bueno como hacer otras cosas en esos casos, porque no sé cómo decirlo, incluso creo que algo que tú habías mencionado antes, que nos pasa en Anidon, de que uno mismo se crea los planes y las expectativas y por alcanzar esas expectativas y esos planes no estamos dando cuenta de que nadie nos está esperando, no estamos, o sea, somos responsables frente a nosotros mismos y así mismo podemos decidir cuándo podemos parar un momento si es necesario, porque no es lo mismo si tú te... No es lo mismo que tú tengas un cliente que te diga, sí, entrégame esto para mañana y tú tienes la responsabilidad de hacer lo que tú decides, crearte a ti mismo la ilusión de que tú tienes que todos los días dibujar o estudiar perspectiva, porque hay un día de eso que tú te vas a cansar
por la Sí. repetición, por la monotonía, y en ese momento tú no necesitas necesariamente descansar, sino hacer algo diferente o descansar específicamente de eso y hacer otra cosa. Ujú. Ujú. Entonces procrastinar no es tan malo, porque así tú haces otras cosas que tenías que también hacer. Avanza con otras cosas y uno no Bueno, se tiene como que machacar tanto. bueno, Sí, en algunos casos. sí, en como ese tipo de procrastinación, yo creo que sí tiene esa ventaja, digamos. Claro que también hay el otro tipo de procrastinación que es como que tú estás pensando en trabajo mientras tú estás en Facebook, que esa yo creo que sí, esa es la que a mí se me hace la peor, esa es la tóxica total, porque es como que tú no estás haciendo ninguna de las dos cosas. Tú ni estás descansando, ni estás trabajando, tú estás ahí sufriendo básicamente. Y es Sí. complicado, en verdad. Eso Sí, es complicado. al menos yo lo veo así. Para mí procrastinar es cuando tú tienes esa sensación de querer, de tener que hacer algo y de no estarlo haciendo. Que es diferente de cuando tú dices, yo tengo que hacer esto, pero no lo quiero hacer y voy a hacer otra cosa. Que ahí ya como que ya tú lo aceptaste, de que Sí. no lo puedo hacer. Pero si tú estás todo el tiempo pensando en eso, pues entonces, y no estás haciendo nada, entonces como tú estás alimentando ese sentimiento y termina como en ese limbo incómodo No hay como un descanso mentalmente. mental, exacto, mentalmente ahí. Y es como, nosotros, o sea, en sí, lo que tú mencionaste de Anidom, es como que es interesante, así cuando uno es freelance, em, uno tiene un problemita, que uno tiene mucho poder sobre su propio tiempo, y es como, se nos va de la mano eso, o sea, como que uno dice, bueno, trabajar, es como, este, por eso es que es importante evaluarse y ponerse, hay gente que no le funcionan los horarios, que son más del día, como, oye, voy a hacer esto y esto, pero es bueno como delimitar algunas cosas, como, yo necesito tantas horas diarias para yo hacer lo que a mí se me da la gana, y por lo menos a mí eso es lo que a mí me funciona. Algo que les quiero preguntar también es, ¿qué ustedes recomiendan hacer a alguien que ahora mismo esté en esa situación de que no descansa o que en vez de descansar se pone a procrastinar y después tiene que remontar? ¿Qué ustedes recomiendan que a ustedes les ha funcionado para poder descansar un poco? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha funcionado es no acostumbrarme a tener una recompensa después de mi trabajo, en el sentido de que una cosa que normalmente suele hacer la gente para motivarse a trabajar y así, es decir, em, ok, si trabajo y logro esto, voy a hacer esta cosa que tanto quiero hacer. Y eso puede servir como una súper motivante, y sí, te la puedes tener de vez en cuando, pero se hace muy pesada cuando tú solo te mueves por eso. Tipo, solo es que, o sea, tú llegas a un punto donde tú no haces las cosas porque quieres hacerla, tú lo haces por la recompensa. Y eso puede ser muy perjudicial porque el día que tú no tengas esa recompensa, te va a afectar mamadísimamente. Porque es como que, oh, hoy no voy a tener esta comida que me gusta, hoy no voy a hacer esto, y entonces eso puede como que desencantarte y hacer que tú recaigas en cosas como la procrastinación. Así que esa es una de las cosas que yo hago. Como no condicionarme. O sea, sí puedo tener como que mis gustos, pero no tomarlos como que el fin último de todo lo que yo hago. Ok, Siento que es algo importante. sí, se me hace interesante, en verdad. Yo creo que eso le debe pasar a mucha gente, en verdad, como que yo no Ujú. me había puesto a pensar en eso, pero sí, o sea, como que eso de no hacer la cosa por meramente hacerla, sino por la recompensa al final, bastante turbio, en verdad. Como que tú te pones en modo canino cuando tú enseñas a un perro a salir por la puerta, que sale más por la comida que por hacerlo. Y Ujú. bueno, básicamente el mismo concepto, lo que a uno le pasa, en verdad. Sí, es aquí, es, Con el tema de la procrastinación, al menos yo siento que lo importante es como evaluar por qué tú no quieres hacer eso y ser honesto contigo mismo, decir, en verdad, ya esto como que no me interesa tanto como hace un par de meses, o el hecho de que la forma en que lo estoy haciendo es diferente
a la que la estaba haciendo antes y ya no me interesa tanto. Entonces, y tratar entonces de como date cuenta de eso para ver que tú necesitas un descanso, ver qué otra cosa tú sí quieres hacer y tal vez poco a poco luego de descansar reintegrarlo en tus hábitos, como no forzarte a hacer los estudios que tú tenías en mente de, qué sé yo, perspectiva Ujú. de un golpe, sino hacer una exploración, un boceto. Creo que era algo que mencionó otro amigo de nosotros, Alex, de que si tú no puedes hacer 100 dibujos al día, empieza con uno al día y, y al menos como la ley de el mínimo necesario para cumplir con tu objetivo. Como que si tú haces una cosa, pues ya tú sientes que está en camino de hacer las demás. Entonces, poco a poco tú lo vas introduciendo hasta que tú puedas abarcar un poco más y no forzarte tanto para que no vuelva a necesitar, no vuelva a recaer en un descanso o una procrastinación que tú necesites. O sea, que no te vuelvas a quemar, vamos a decir. Buenísimo. Pues sí, a mí me gusta mucho eso, lo que tú mencionaste de lo que dijo Alex. Lo que decía Alex sobre eso que tú mencionas de hacer lo mínimo, era como que, o sea, él tenía días que él como que no tenía tiempo o no tenía ganas de hacer algo completamente, pero hacía como, por ejemplo, eh, voy a hacer lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo de dibujar? Abrir el lienzo y ponerle las configuraciones. Entonces, él hacía eso y bueno, ya empezó. Técnicamente empezó. O sea, eso es empezar. Y yo creo que en verdad eso, si tú lo aplicas, te puede servir mucho. Yo creo que inconscientemente yo lo he aplicado así como que yo lo veo como un proceso a veces de que, ok, tengo que hacer algo. Antes de hacerlo y ponerme a crear, voy a abrir el lienzo y voy a buscar las referencias. Y ya, y eso es lo único que hago y me ayuda a empezar y me ayuda como a estar tranquilo con eso, como que no sentir que no hice nada y entrar en ese bucle de procrastinación, sino que hago eso y después descanso y ya, como que a aceptar que no Y, estaba cansado. y superar como esa barrera de, ay, esto es muy difícil, no. No es Ujú. tan difícil si tú nada más tienes que abrir el lienzo y crear el archivo, no sé. Como que ya la próxima nada más es como que hacer las cosas más fáciles para que uno la pueda tomar más a la ligera, no sé, como que no se sientan como una super tarea, sino algo más realizable. Claro, claro. En el asunto del descanso, para mí es como que lo que me ha funcionado, aunque no ha sido como muy constante, es irme a la cama muy temprano. Ok, Y qué sé yo, ya cuando descanso bien me siento mejor para hacer cualquier otra cosa y durar más tiempo en los trabajos y eso. claro, es que dormir es descansar, entonces, o sea, Sí, como que a veces uno no lo piensa, pero literalmente dormir bien es muchísimo, o sea, como es muy, muy bueno, como que te ayuda un montón. Y a y, veces uno no lo piensa, ¿verdad? Uno no y lo... Ujú. no, o sea, pero es como que tú te vas a la cama sabiendo que tú vas a durar 1 o 2 horas dando vueltas y además que querer dormir 7 u 8 horas, calcular eso y, y como que no tratar de no pensar en los trabajos, proyectos, lo que sea, nada de eso, ni usar redes sociales. Eso así creo que se descansa mejor. Sí, yo Ah, también. yo quiero decir, como tú dices lo de dormir, para mí comer bien me ayuda a pilar. O sea, y eso no es tanto como descansar, pero para pues, yo poder trabajar, yo me he dado cuenta que yo no puedo trabajar con hambre. Entonces yo necesito cada cierto tiempo pararme. Si tengo hambre, ya comer algo y luego retomar lo que sea que estoy haciendo. Y no nada más me ayuda a trabajar mejor, sino que me pone de buen humor. Si yo puedo desayunar bien, comer bien, eso me arregla el día. Y también cuando tú acabas un día de trabajo, hacer algo que te gusta, a mí me ayuda porque como yo no me quiero simplemente irme a la cama y dormir después de trabajar todo el día, siento que sí necesito un momento en el día de hacer algo que yo disfrute para luego descansar, como Sí. ver una serie que me guste mucho como Avatar con mis amigos antes
qué sé yo, y me da descansar, lo que sea. Eso me alegra mucho. Y no sé, si tú Ujú. terminas el día más satisfecho y más contento, yo creo que eso te ayuda a descansar mejor incluso y olvidar los Sí, problemas. sí, la verdad sí. Yo, es como adaptarlo todo el tiempo. O sea, hay veces que uno se enfrasca en como un solo día o algo así. Y es como cosa de ir preguntándotelo cada vez que tú te sientas raro. Tú dices, ok, ¿qué diablo yo quiero hacer hoy? Ok, yo quiero acotarme, yo estoy cansado, me voy a acotar, fútbol, tire y ya. Y una cosa que decía Daya, lo de usar redes, para mí, yo tengo como una regla autoimpuesta. Antes de dormir, yo no me voy a llevar el celular a la cama. O sea, es como, eso no me aporta nada realmente. O sea, yo tirarme a dormir con el celular en la mano, es como ya tú condicionas tu cama para algo que no es dormir. Entonces, es como, eso también ayuda a descansar realmente. O sea, esos son como lo que mencionaban anteriormente de los hábitos. Tener buenos hábitos te ayuda mucho a eso. Y sí, yo creo que a veces tú no quieres dormir precisamente y es bueno como tener un espacio. Para mí, el espacio de aburrimiento, para mí eso es clave, el espacio de aburrimiento de que yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Ya yo terminé de trabajar, de esta hora, libre, lo que yo quiera. Y yo digo, ok, voy a ver una serie, voy a jugar un videojuego, voy a hacer lo que yo quiera. Y si un día yo digo, bueno, no quiero hacer nada de eso, me pongo a dibujar y ya, y como hacer hacer las cosas que a ti te dé la gana también es como descansar. Y a eso me lleva también a lo que yo quería mencionar. Es que, am- como que, ¿cómo explicarlo? Cuando tú eres freelancer, tú trabajas, y tú trabajas de lo que se supone que es tu pasión, lo que se supone que tú haces por diversión, tú terminas en un ciclo raro, porque tú terminas de trabajar, que es dibujando, por ejemplo, y cuando tú vas a descansar, tú dices, ok, ¿qué hago en mi tiempo libre? Dibujo, porque yo pasé el día entero dibujando. Es como que tú realmente no sabes bien y a veces a uno se le olvida que dibujar es divertido, crear arte es divertido, animar es divertido, hacer las cosas que se supone que te apasionaban, que tú querías trabajar de eso es porque te gusta. O sea, eso es algo que es muy complicado de hacer. Entonces, yo creo que, bueno, hay gente que me imagino que lo hará solo por trabajo, pero para mí es clave disfrutarlo y realmente recordar que es algo divertido te ayuda también a soltar, como que tú decís, ok, yo estaba trabajando, dibujando el día entero, está bien, o sea, ok, pero ahora yo voy a dibujar lo que a mí se me dé la gana y no voy a tener la presión y lo voy a pasar bien, porque crear es de las cosas más gratificantes que hay. Tiene una curva de dificultad muy alta, pero recordar siempre que crear es divertido, son cosas divertidas. Si tú te quedas enfrascado en que, oh, es muy difícil, yo tengo que hacerlo bien, es muy difícil que en tu tiempo libre de descanso realmente tú quieras hacer eso y no lo sientas como trabajo, porque como que tú te autoimpones que esa vaina es como otra cosa y hay que ponerlo ahí, como que ponerlo en el lado de entretenimiento, con los videojuegos, con ver series, con ver una película. Para mí tiene que ser parte de lo mismo porque se supone que es eso. Sí, yo creo que en parte eso de hacer el dibujo específicamente divertido, esa sensación viene después de descansar también. Como que ahí influye mucho, porque para tú recuperar esa sensación de diversión, yo siento que tú no puedes ir a dibujar, qué sé yo, después de un día de trabajo y tú estás cansado, sin energía, y tratar de forzarte a hacer algo no es diversión, es como ya es como más trabajo, un esfuerzo. Pero si tú lo Pero, estás haciendo y lo estás disfrutando, como si tú te levantas con energía y dices, hoy quiero hacer esto y lo hace por ti. Y qué sé yo, a mí me funciona mi música y crea un ambiente donde yo me siento cómodo haciéndolo sin mucha presión, ahí lo disfruto más, no sé. Depende mucho de cómo tú estás haciendo lo que estás haciendo.
Sí, también hay veces que, no sé, con ciertas cosas, no sé si es por ciclo o dependiendo de lo que uno hace o está haciendo en cualquier proyecto, uno como que está cansado, pero uno se siente como con demasiada adrenalina, que le gusta demasiado eso y no descansa. Como que el gusto por eso, no sé, la pasión que tú tienes, por eso como que te empuja a que tú sigas queriendo, o sea, y tú como que ignora un poco el descanso, pero a la vez se siente, pero tú quieres seguir. Y ahí Sí, yo creo que como también es difícil de parar porque es como algo muy mental, como que tú estás con esa adrenalina ahí. sí, Sí, sí. eso es para mí como cuando tú estás en la zona ya, como por ejemplo, hoy yo estaba, como dije, disfrutando el dibujo, no sé qué, y a mí, por ejemplo, no me funciona tanto lo del pomodoro como a ustedes le funciona precisamente porque cuando yo logro concentrarme y disfrutar lo que estoy haciendo, no me gusta forzarme a tomar descanso en el medio como de acuerdo a lo del pomodoro, sino más bien cuando ya yo me siento que tengo hambre, necesito agua, me paro. Ya eso yo lo manejo por mí mismo, como paro y continúo. Ya, no sé, eso es como algo que mi cuerpo me dice a mí cuando tengo que pararme o no, pero no me gusta como tener un reloj controlándome cuándo parar, porque si no siento que pierdo la concentración también Claro, y ese impulso. es clave eso, como lo que habíamos mencionado, de saber qué te funciona a ti. Y la única forma de saberlo es ir explorando cosas. Entonces, si aquí alguien que te ha escuchado tiene problemas de eso, puede ser de concentración también, porque yo creo que a veces uno no descansa porque como uno no se puede concentrar, por lo menos a mí me ha pasado, que yo no me concentro en trabajar y me meto ahí en la zona de procrastinación del limbo, el limbo infernal y luego tengo que remontar y no puedo descansar bien porque estaba desconcentrado. Entonces, yo creo que por ahí es eso de ir viendo los hábitos, ver qué te funciona a ti y sentirte cómodo, simplemente. Y pues nada, yo creo que podríamos ir dejándolo ahí. Así como 45 minutos de grabación. ¿Qué Sí, yo opinan? creo que todo ha sido muy bien esta conversación. Yo me la pasé re bien. Para mí salió bastante épico. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, ustedes, muchachos. Gracias, Walter, gracias, chicos, Daya, Ya, Chévere. bye bye. Bye También bye. antes de irnos, quiero invitarles a los que están escuchando esto, que sean gente que le apasione la animación. Se puede meter al Discord de Anidon, que estará abajo en la descripción. Es una comunidad muy bonita, en verdad. O sea, y aporta mucho cuando tú estás rodeado de gente que le gusta lo mismo que a ti y habla de forma que tú puedas inspirarte. Literalmente es algo que te puede cambiar la vida, literal. O sea, así de importante para mí es. Entonces, si ustedes están interesados en animación de verdad y son gente que son de República Dominicana o también fuera, puede ser, pueden entrar y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Entonces, muchas gracias por ver.